Hoy vamos a dedicarle un espacio en conversar con José Luis Espert. Ya se ha hecho bastante conocido para la sociedad en general. El hombre tiene una trayectoria en materia económica, pero también ha incursionado en política, ha tomado definiciones a partir de sus textos y también en programas periodísticos. Es precandidato a presidente de la Nación por el Partido Libertario. ¿Cómo le va, Espert? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿cómo están sus intenciones de ir por la carrera presidencial, teniendo en cuenta que, por un lado, polarizando el macrismo con el cristinismo, también se ha sumado un tercer espacio? ¿Qué llevaría a Roberto Labaña? Lo digo en potencial, enseguida hablamos de ese espacio. ¿Cómo está el suyo? Bueno, como usted decía recién, por un lado, mi espacio está construyendo el Partido Libertario, pero por otro lado, como el Partido Libertario no va a llegar en condiciones de competir a nivel nacional, porque no va a tener los 5 distritos de mínimo en los cuales necesita, estamos desarrollando y negociando con otros sellos partidarios para poder tener partido y competir. Ya hemos cerrado acuerdo con algunos sellos, en breve se formalizará la presentación de esos acuerdos, así que en primer lugar estamos en condiciones de competir en estas elecciones presidenciales. Por otro lado, en lo importante que es nuestra propuesta de gobierno, lo que nosotros consideramos es que Argentina, digamos, no puede ser que el ser humano argentino viva destrozado por devaluaciones, inflaciones, default, tarifazos, impuestazos, y para eso la gente tiene que entender, para tener una vida más digna y no vivir oprimido de la manera que es oprimido acá, hay que hacer un cambio sustancial en Argentina. El socialismo de ninguna manera es eso, sino todo lo contrario, es una maquinaria opresora de la gente de a pie para un proyecto de poder. Y en el caso del macrismo, bueno, los datos son más que contundentes, no ha sabido, no ha podido, independientemente de la razón, a realizar ningún cambio profundo. Bueno, justamente llega al poder nosotros prometiendo cambio, ¿no? Y bueno, pero fue un eslogan vacío, nunca lo llenaron de contenido. Nosotros, en cambio, lo que vamos a llevar adelante es una propuesta que yo planteo hace un cuarto de siglo, que Argentina tiene que hacer ciertos cambios muy profundos para que le vaya bien. Si no los votamos, si no los queremos hacer, estamos en todo nuestro derecho, pero no pidamos que alguna vez nos vaya bien. Digo esto porque la cantidad de excusas que hay para no cambiar en serio y poner a la Argentina a hacer las cosas que sabe hacer y muy bien son gigantescas, pero bueno, por más que esa excusa que pongamos, la realidad es una sola. Si usted no cambia, de ninguna manera le va a ir bien. Insisto, pongamos todas las excusas que queremos para no cambiar, pero no pensemos que por poner muchas excusas o muy justificadas o lindas, algún día nos vaya bien. Acá hay que cambiar en serio. Hay que hacer otra cosa, distinta a la que propone toda la clase política tradicional. Argentina tiene que dedicarse al comercio, tiene que tener un Estado que sea razonablemente pagable por la gente, no este Estado que devora a la gente de trabajo por impuestos y con crisis, y tiene que tener leyes laborales mucho más amigables con el empleo. José Insisto, Luis, si no las hacemos, no pidamos que nos vaya bien alguna vez. Claro. José Luis, otro economista que también está en la carrera presidencial, o parecería que tiene intenciones de ir por la carrera presidencial, es Roberto Labaña. ¿Qué opinión le merece? Sí. Bueno, yo creo que las opciones, más que Labaña, o no solo Labaña, creo que las opciones que se le ofrecen a la Argentina, Labaña podrá hacer una oposición política, cambiemos, pero desde el punto de vista de las ideas fundamentales, de ninguna manera Labaña es un opositor al gobierno. Labaña puso retenciones a las exportaciones agropecuarias, el macrismo también. Labaña puso un límite a la faena de ganado vacuno. Ahora, hoy nos desayunamos con que el macrismo también ha hecho lo mismo, o sea, no hay tanta diferencia. Es una oposición política. La real oposición en cuanto al proyecto del país es la nuestra. ¿Usted lo tildó de ignorante a Labaña hoy en una entrevista en El Cronista? No, eso fue en un reportaje, en una entrevista que me hizo Jaime Bailey la semana pasada en Miami, en el programa de televisión de él, y ha recibido el eco de algunos diarios acá. Sí, dije eso, sí. ¿Y por qué cree usted que es un ignorante? Por lo que no entiende, no piensa en cosas que son absolutamente decadentes. En Argentina, con tantas décadas
evidencia de que lo que hacemos está mal, no entiendo cómo Labaña puede defender algunas cosas, como el desarrollismo, el proteccionismo industrial, la economía cerrada, el Estado presente. Yo no lo he visto jurar de ninguna de ellas, todo lo contrario a Labaña. Por eso, no reconocer lo mal que está haciendo las cosas Argentina a lo largo de un siglo de decadencia, porque bueno, si no fuera bien, vaya y pase, pero como nos va tan mal, no entiendo cómo un candidato a presidente no dice otra cosa, sino que piensa en repetir lo mismo que Argentina ha hecho históricamente. Ahora, mucho no ha hablado Labaña tampoco respecto de qué haría. Ahora, su periodo, arrancando con Duhalde, después con Néstor Kirchner, es de indicadores positivos. ¿A qué lo atribuye usted, a ese famoso viento de cola de la época? También podríamos decir que Menem tuvo un periodo extraordinario, 91-98, y después terminamos en la peor crisis de la historia. No, pero aún en ese lapso aumentó la desocupación. Labaña recibe una economía que había hecho prácticamente todos los ajustes. Con Remelennikov. Lo hizo Remelennikov, fue el pato de la boda, fue el que devaluó, fue el que planteó otra cosa. No nos olvidemos también que los precios de los commodities, el viento de cola que Argentina tuvo durante el periodo de Néstor en particular fue extraordinario. Pero yo quiero que le cuente el medio vaso vacío, hay enormes cosas para decir. Labaña pero claro, como nosotros son cosas que no nos importan, a pesar de lo mal que nos hacen, parece que no se registran, pero Labaña, la poquita apertura económica que teníamos en el Mercosur la empezó a destrozar antes de irse, imponiendo los mecanismos de acción competitiva. Labaña fue el que nos hizo perder el juicio en Nueva York con Griesa, motivo por el cual después tuvimos 15 años en default. ¿Por qué? Porque Labaña es el impulsor de la ley Cerrojo, que violó los contratos de deuda que Argentina firmó durante los 90, que te pueden gustar o no, pero son contratos de deuda que Argentina había firmado, con sede en otra jurisdicción como fue Nueva York. Ahí usted vio los contratos, marcha preso. Ahora, tuvo el aval de la mayoría de los deudores, pero igual dejemos la época de ese momento, que la podemos seguir examinando, pero me gustaría hablar del presente año. ¿Cómo está viendo la situación hoy por hoy, desde el punto de vista económico? Después del discurso del presidente, ahora estamos viendo una suba del dólar, pero ¿cómo ve este escenario económico en lo inmediato o en lo que resta del año? Este es un año electoral, de elecciones presidenciales. En Argentina es clave eso, por lo tanto no se puede pensar ninguna variable económica, ningún escenario económico sin tener en cuenta lo político. Y hoy sobre lo político hay una gran incertidumbre de absolutamente todo. No sabemos si el peronismo va unido, no va unido, si va Cristina, no va Cristina. A mí me parece todos hechos políticos trascendentales como para excluirlo de cualquier análisis económico. Yo le diría, hay cosas, muy pocas, le diría prácticamente ninguna, una o dos, que tienen un andarivel, ¿cómo le diría?, poco sensible a lo político. Es sensible, pero poco sensible. Por ejemplo, la economía este año, medida promedio de 12 meses contra promedio de 12 meses del año pasado, va a estar otra vez en territorio negativo. O sea, la economía del año completo va a estar abajo del año 2018. Eso yo le diría independientemente del escenario electoral. La duda es si el final del año es mejor que esta parte del año, pero bueno, ahí ya empieza a depender de lo que pase con las elecciones. Claro. ¿Fue correcto la inflación, por ejemplo, la inflación. Y la inflación yo le diría, ahí no se puede hacer ningún pronóstico porque depende claramente de lo que pase con las alianzas y las elecciones. Con el dólar lo mismo. Yo le diría, segunda cosa que parecería ser que no depende tanto del escenario político, a mí me cuesta pensar en que este año el dólar va a subir un 140%, casi como subió el año pasado, ¿no? O sea, yo no veo al dólar, el dólar del año pasado terminó a casi 40 pesos. Si sube 140% es multiplicar al dólar por 2,4 veces. Yo no veo un dólar cerca de 90 pesos este año, que es subir lo mismo que subió el año pasado. No veo eso. Y me parece que eso es un poco independiente del escenario electoral. Pero el resto, cuánta inflación, cuánta caída, y cuánto va a subir el dólar, depende mucho del escenario electoral y sobre eso sabemos poco hoy. Claro. José Luis, ¿cómo ve el trato que hizo el gobierno con el Fondo Monetario?
Si usted llegara a la presidencia, ¿qué haría? Bueno, usted me hace dos preguntas sobre lo que hizo el gobierno con el fondo. A ver, primero, cuando uno termina en un acuerdo con el fondo es porque tuvo una crisis. Ningún país va a un acuerdo con el fondo del tipo que fue Argentina sin crisis. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el gobierno llevó al país una crisis y nos depositó en brazos del fondo. Sin el fondo, la crisis hubiera sido mucho peor de la que fue. Entonces, ¿qué opino que hizo el gobierno? Ahí mixto, porque nos llevó a una crisis. Claro. Pero mucho peor era no acudir al Fondo Monetario. Luego me parece muy mal que el Fondo Monetario, prácticamente el 80% de los recursos del acuerdo, un acuerdo que en teoría llega hasta junio de 2021, el 80% de los fondos se lo haya dado al gobierno de Macri. El nuevo gobierno, y ahora viene un poco a la pregunta suya, el nuevo gobierno tiene muy poca plata del fondo en el año y medio que le resta de acuerdo hasta mediados de 2021. Para que tengan una idea, de 57.000 millones de dólares, que es el acuerdo por el cual firmó Argentina por 3 años, desde mitad 2018 a mitad 2021, 50.000 millones de dólares se desembolsan entre junio de 2018 y diciembre de 2019. O sea que al nuevo gobierno, del acuerdo con el fondo, le quedan solo por desembolsar de enero de 2020 a junio de 2021 7.000 millones de dólares. Y Argentina en ese periodo, enero 2020, junio 2021, tiene vencimiento de deuda de por lo menos 40.000 millones de dólares. Entonces uno tiene fondos del Fondo Monetario por 7.000 y pagos de deuda por 40.000 millones de dólares como mínimo, en el periodo que va, insisto, de un año y medio, de enero 2020 a junio 2021. Así que para cerrar ese agujero de 40.000 menos 7.000, o sea, 33.000 millones de dólares, usted necesita una combinación de varias cosas, o alguna en una escala gigantesca, o de más superávit fiscal, o de lograr acceso a los mercados de capitales, que hasta ahora no lo hemos logrado, o de más plata del fondo. Y las reservas... Para evitar un problema con la deuda, ¿no? Yo creo que lo que hay que evitar es generar alguna dificultad de que Argentina no va a pagar la deuda. Bueno, justamente la revista especializada Forbes advierte que Argentina va camino al colapso económico, está a un paso, dice, justamente por el incremento de la deuda en relación con el PBI. A su vez, elogia el cumplimiento de la meta del déficit con el Fondo Monetario, es decir, el sobrecumplimiento, porque en lugar de 2,7% de déficit primario, ha quedado en el 2,4%. ¿Usted cómo balancea ese análisis? Yo creo que a Forbes habría que decirle, che, ¿por qué no se ponen de acuerdo? O vamos a un colapso o aplaudimos el superávit primario del gobierno. A mí me parece, no sé, tal cual usted me lo presenta, poco equilibrado el escenario de Forbes. No leí la nota, ¿no? Y es textual, se le hace. Bueno, obviamente no nota, es una síntesis nada más. Me parece, habría que ver la nota, pero así tal cual usted me pone los títulos, poco equilibrado. Quiere decir entonces que el cumplimiento de la baja del déficit es virtuoso necesariamente. Y en algún lugar, cuando no hay solución, no hay problema. Usted no tenía mucha alternativa. Después de la crisis que el gobierno se compró y nos endosó a nosotros, ir al acuerdo con el fondo. Y después, bueno, ahí ya, cuánto ajuste usted firma con el fondo es un tema de negociación, que no tengo la menor idea cómo fue la negociación. Esa negociación la deben saber 5 personas en el gabinete nada más. Así que... le hago un par de consultas más. Una tiene que ver, digamos, en cuánto es responsable este gobierno, en cuánto puede ser la herencia recibida, el tema de los cuadernos, la salida de capitales, de mercados emergentes, digamos, otras variables que no maneja necesariamente la gestión de Macri. Mire, desde el punto de vista profesional de la economía, claramente el gobierno llegó con un diagnóstico completamente equivocado acerca de los márgenes que tenía para seguir endeudándonos apenas salidos del default, ¿no? Eso requería de tener un diagnóstico distinto y hacer campaña diciendo que acá había que hacer correcciones muy, muy fuertes para evitar la crisis que finalmente ocurrió, ¿no? Y llevó a la economía a una recesión en 2018, la lleva también a 2019 y un gobierno... no digo que vaya a perder las elecciones, pero fácil no la tiene, ¿no? No la tiene. Por eso necesitan, debido al fracaso económico, andar asustando a la población con la posible vuelta de Cristina, ¿no?
Yo creo que acá hay un error como mínimo de diagnóstico técnico equivocado desde el punto de vista profesional, ¿no? En cuanto a lo económico. Habría que haber dicho en campaña, usted me dirá que nadie lo hubiera votado, bueno, pero son los ricos que hay que correr. Yo no voy a decir nada en campaña que no lo piense, o lo que diga es porque lo pienso. Yo creo que uno tiene que llevar el programa económico y no económico, el programa de uno a la campaña, y que sea verdadero, que sea cierto, porque después usted tiene problemas para gobernar, si no aclaró qué es lo que quería hacer, ¿no? Y lo que quería hacer, lamentablemente en Argentina, depende del diagnóstico del desastre que heredó del anterior gobierno, ¿no? Acá todos los gobiernos heredan algún muerto del anterior, pero hay que decirlo en campaña y plantear medidas correctivas para eso. Bueno, Macri no dijo nunca de esto. Entonces acá hay problemas de herencia, pero de herencia del propio gobierno, ¿no? Más allá de que uno asume sin beneficio de inventario, o por lo menos decir con claridad cuál es la herencia recibida en campaña y plantear en campaña lo que hay que corregir, porque si no puede uno llegar al gobierno y no encuentra ningún consenso para hacer nada. Cierro esta entrevista con su espacio, el Partido Libertario, la necesidad de hacer acuerdos. Vez pasada una entrevista que hice a algunos dirigentes demócratas de Mendoza que se van de Cambio Mendoza, que es la versión local de Cambiemos. Lo mencionaron usted como un probable referente. ¿Está en conversaciones concretas con el Partido Demócrata local de Mendoza? A ver, concreta, no sé qué significaría para usted concreta, pero sí hemos conversado y estamos conversando. Eso. Sí, estamos conversando y hemos conversado, sí. Bueno, y por último, y respecto a su espacio, supongamos que va logrando adhesiones, que tiene el apoyo de la sociedad. Efectivamente, ¿con qué aval político podría contar? ¿Cree que es necesario un aval político como para poder hacer las transformaciones que usted está proponiendo, que no son justamente repartir, digamos, en términos de lo que siempre se ha hablado de distribución de la riqueza, etcétera, etcétera? Sí, si definimos como aval político ser sincero con la sociedad, no mentir en campaña, para pues después que la gente decida si lo vota o no lo vota, y para que el votado no tenga después el espacio político y el derecho moral de pararse frente a un Congreso e impulsar reformas, si definimos a eso como... ¿Usted dijo respaldo político? Sí, respaldo o aval político, viabilidad de plasmar un proyecto cuando va a tener un montón de gente en la calle, protestando, etcétera. La gente en la calle la tiene hoy, la pobreza la tiene hoy. No, me refiero... Cualquier programa de gobierno usted tiene que plantear cosas para, pasando tragos amargos en el corto plazo, usted pueda plantear un país diferente que progrese. Acá... Nuestra propuesta es... Me refiero, por ejemplo, a la reforma jubilatoria. Es entronizar a la gente, que la gente deje de vivir la pesadilla que está viviendo. Acá la gente de a pie, la gente de trabajo, la muelen a impuestazos, la muelen a devaluaciones, la muelen a tarifazos, la muelen a tasas de interés que no puede pagar. Esto tiene que cambiar, pero para cambiar eso sí hay que hacer reforma que tiene costo, pero por supuesto que sí. Ahora, lo que es importante plantearle a la gente... que se pagan muchísimo más costos por no cambiar, y me parece que la evidencia histórica es demoledora en ese sentido, que los costos transitorios que hay que pagar para un cambio. A ver, Argentina hace 30 años que tiene 1/3 de la población bajo la línea de pobreza. 30 años, no Macri, Cristina, 30, lo cual abarca como mínimo la democracia para acá. Entonces, eso es lo que hay que cortar. Ahora, para cortar eso... Repito, para cortar eso, hay tragos amargos a pasar en el corto plazo, pero obviamente esto es como un adicto que quiere curarse, sin duda que pasa por un síndrome de abstinencia. Hay costos entonces a pagar en el corto, pero por supuesto, ahora, los costos que pagamos por no cambiar y seguir haciendo lo que hacemos son infinitamente superiores, infinitamente. José Luis Espert, muchas gracias por la entrevista. No, por nada, buen día. Hasta luego. Hemos entrevistado a un economista, pero más que eso es precandidato a presidente de la Nación. Partido Libertario se llama su espacio y está buscando alianzas para poder cumplir con las formalidades de una candidatura, pero además buscando el apoyo de la sociedad. Usted lo ha escuchado, sacará sus conclusiones.